Mi nombre no importa. Lo que importa es cómo mi vida se dividió en dos, antes de esa noche y después. Solía creerme invisible. Cada mañana me despertaba con el mismo sonido, su voz pidiendo cerveza a gritos, sus pasos pesados recordando todo lo que aún no había hecho, todo aquello en lo que nunca sería lo suficientemente buena. Dejé de tener espejos en casa. Solo reflejaban a una desconocida de ojos cansados, una mujer cuyo espíritu había sido magullado por el silencio. Mi esposo no siempre fue cruel. O quizás sí, y yo era demasiado joven y optimista para darme cuenta. Al principio, había sido encantador, prometiéndome estabilidad, un hogar, una vida juntos. Pero las promesas se pudren si no van acompañadas de amor. Con el tiempo, su cariño se convirtió en indiferencia, y la indiferencia en desprecio. Le gustaba decir que yo era su responsabilidad, y que las responsabilidades eran pesadas. Le gustaba recordarme que cocinar, limpiar y guardar silencio eran mis deberes. Si le preguntaba, alzaba la voz hasta hacer temblar las paredes. Y si seguía preguntando, a veces me seguía la mano. Fue entonces cuando aprendí que el silencio era más seguro que la verdad. Dicen que cuando te lastimas a diario, tu piel se entumece al dolor. Quizás sea cierto. Pero el entumecimiento es un sufrimiento en sí mismo. No te deja llorar, no te deja gritar, simplemente, te absorbe por completo. Me sentí como un fantasma atrapado dentro de mi propio cuerpo. Y luego llegó la noche en el ascensor. Ni siquiera sé cómo describirlo. No era el tipo de hombre que simplemente entraba en una habitación, llegaba como una tormenta que rompía el cielo. Su presencia era intensa y magnética, atrayendo todas las miradas hacia él. Intenté no mirar, pero cuando su mirada se posó en mí, fue como si el suelo se derrumba bajo mis pies. Habló como si ya me conociera. Como si pudiera ver el anhelo que yo tenía enterrado en lo más profundo, el anhelo de ser vista, de ser valorada, de ser amada. ¿Por qué esperas aquí?, preguntó con voz tranquila, juguetona, pero autoritaria. Ven conmigo. Antes de que pudiera pensar, lo estaba siguiendo. Mi mente gritó, ¿qué estás haciendo? Pero mi corazón respondió con una sola palabra, escapar. Me condujo a la azotea de un edificio al que nunca me había atrevido a entrar, a una azotea que besaba las nubes. La ciudad se extendía bajo nosotros, resplandeciente como mil promesas. Y allí, esperando, había una mesa puesta con velas, flores y el champán más caro que jamás había visto. Me pareció irreal, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Yo lo organicé todo para ti, dijo, con la mirada fija en la mía. Esta noche, ya no eres invisible. Esta noche, el mundo es tuyo. Debí haber corrido. Todo en él gritaba peligro, el tipo de peligro que destruye y devora. Pero cuando me tomó la mano, una calidez me recorrió como fuego en las venas. Lo anhelas, susurró, rozando mi oído con los labios. Lo siento. Como hierve la sangre. Dices KTE token, KTE amen, que vivas. Me ardían las mejillas. Nadie me había hablado así jamás, ni con convicción ni con seguridad. Me hacía sentir extraordinaria, aunque sabía que era de esos hombres que coleccionan mujeres como otros coleccionan coches o relojes caros. Un hombre consentido, imprudente, peligroso. Y, sin embargo, único. Esa noche, por primera vez en años, no era solo una esposa, una sirvienta o una sombra. Era una mujer. Pero el hechizo no duró. Cuando regresé a casa, mi esposo me esperaba. Su voz me atravesó como un cristal roto. ¿Dónde demonios te has metido? Mis excusas se enredaron en mi lengua. Tenía miedo, fue un error. ¿Paris que me importa? Entrecerró los ojos. ¿Dónde está mi cerveza? Eso lo describió en una sola frase. No quería explicaciones, ni verdades, ni disculpas. Quería controlarlo. Quería obediencia. Quizás pueda prepararnos algo de cenar, ofrecí en voz baja, con la voz temblorosa. Podemos abrir una botella de champán, quizá. Dio un puñetazo en la mesa. No hay nada que hacer. Nosotros solo estoy yo. Y tú, mi cara de tonto, mi cocinera, mi criada. Esa es tu responsabilidad, ¿no? Sí, susurré. Buena chica, dijo con una sonrisa, dándose la vuelta para irse. Cuando vuelva de casa de mis amigos, que la cena esté lista. ¿Entendido? Sí. Siempre fue así. Cuando la puerta se cerró de golpe, me desplomé en la silla, mirando al suelo. El entumecimiento me envolvió de nuevo. Pero esta vez, algo dentro de mí se quebró. No podía seguir así. No podía seguir respirando en una vida que me asfixiaba. Y así, cuando el extraño apareció nuevamente, no me resistí. Me encontró cuando estaba más débil, cargando la compra con manos temblorosas. No deberías llevar esa tristeza en la cara, dijo. La situación es miserable. Pero tú no lo eres. ¿Por qué viniste?, pregunté, mi voz apenas era audible. Porque mereces solo lo mejor.
Me reí con amargura. ¿Lo mejor? Mírame. Mira mi vida. Se acercó, con la mirada oscura y firme. Lo veo todo. Y quiero más para ti. Déjame mostrarte. Esa noche lo dejé. Me vistió de seda, me sirvió vino y me cargó en brazos como si no tuviera peso. Sus labios rozaron los míos con hambre y dulzura a la vez. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino con la cruda y aterradora sensación de ser deseada. Sabía que estaba cometiendo un error. Sabía que él no era el tipo de hombre que se queda. Pero cada nervio de mi cuerpo gritaba por escapar, por liberarme, por una noche donde pudiera fingir que estaba viva. Y entonces me rendí. Durante horas, olvidé las heridas de las palabras y los puños. Olvidé el peso del silencio. Me olvidé de mí misma y me convertí en otra persona, una mujer deseada, querida, aunque solo fuera una ilusión. Pero las ilusiones siempre se desvanecen. Y cuando llegó la mañana, también hicieron las preguntas. Cuando salió el sol, la realidad regresó con él. Me senté al borde de su cama, con las sábanas enredadas a mi alrededor, mi piel aún caliente por su tacto. Me miró como si fuera un tesoro invaluable, algo único con lo que se había topado. Por un momento, casi le creí. Pero en el fondo, sabía la verdad, los hombres como él no cambiaban. Era imprudente, consentido, pasaba de una mujer a otra como si fueran capítulos de un libro que nunca terminaba. Yo era solo una página más. Podría enamorarme de ti, murmuró, rozando mi brazo con sus dedos. No, susurré, separándose. No lo entiendes. El amor no se colecciona. No se desperdicia. Sonrió como si no me hubiera oído. No huyaste me. Nunca he conocido a nadie como tú. Pero ya había empezado a correr, en mi mente, en mi corazón. No podía creer sus palabras. No cuando mi realidad me esperaba en casa. Cuando finalmente regresé, mi marido me estaba esperando en la puerta, con los ojos encendidos. ¿Dónde demonios estabas? Espetó, con la cara roja de rabia. ¿Y esto qué es? ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto? Señaló la bolsita que llevaba, el vestido, la botella de vino que no había terminado. Se me hizo un nudo en la garganta. No tenía una respuesta que no me delatara. ¿Crees que puedes ir a algún lado sin mí? ¿Crees que puedes vivir sin mí? No eres nada sin mí. Su voz se alzó, más aguda, hasta que sus palabras me desgarraron. ¿Me oyes? Nada. Me quedé paralizada, con el miedo arañándome la espalda. No me voy a ninguna parte, susurré con voz temblorosa. Bien, espetó. Recuérdalo. Pero mientras se marchaba furioso, algo dentro de mí se quebró. Durante años, había aceptado su crueldad como si fuera inmutable. Pero tras probar una sola noche de libertad, supe que no podía olvidar lo que sentía. Me habían visto. Me habían deseado. Estaba viva. Y no pude volver a ser invisible. El extraño me encontró de nuevo, como si percibiera mi turbación. Su mirada se ablandó al ver las lágrimas que había intentado ocultar. Te volvió a lastimar, ¿verdad? No respondí, pero el silencio fue respuesta suficiente. Ven conmigo, dijo. No perteneces ahí. Te daré el mundo. Te daré a mí mismo. Pero la verdad era que yo tampoco pertenecía a él. Me ofrecía pasión, sí, pero la pasión arde con fuerza y rapidez, no dura. Me deseaba como lo deseaba todo, intensamente, con temeridad y sin pensar en el mañana. Aún así, me dejé caer una vez más, como una polilla a la llama. Esa noche, me abrazó fuerte, susurrándome promesas que no creía. Me tocó como si fuera la única mujer del mundo, y durante unas horas, me permití fingir. Pero en el fondo de mi mente, una voz susurró, ¿qué pasará cuando esto termine? Porque se acabaría. Y así lo hizo. La siguiente vez que lo vi, su tono había cambiado. Nunca me abandones, dijo con dureza. Nadie me abandona. ¿Me oyes? Nadie. Sentí que se me encogía el corazón. No ofrecía amor, exigía posesión. En ese momento, comprendí la verdad, había estado huyendo de una prisión a otra. La jaula de mi esposo estaba hecha de crueldad y control, y la jaula de este hombre estaba hecha de obsesión y deseo. Ambas me atraparán. Ninguna me salvaría. Y entonces tomé una decisión. La última vez que lo vi, me abrazó con voz desesperada. Quiero volver a verte. Quizás pueda amarte. Me apart. Mi voz temblaba, pero era firme. No. El amor no es algo con lo que se juega. No es un juego. Y no voy a desperdiciar el mío con alguien que no lo entiende. Su rostro se endureció. Nadie me ha abandonado jamás. Entonces seré el primero. Me di la vuelta y me alejé, con el corazón acelerado. Detrás de mí, su voz resonó, furiosa, suplicante, desvaneciéndose en la noche. Dijo que me recordaría. Y quizá lo haría. Pero lo importante era que yo me recordaba a mí mismo. Durante años, no había sido más que una sombra.
Había dejado que los hombres me definieran, uno con su crueldad, el otro con su hambre. Pero esa noche, comprendí algo importante, no necesitaba a ninguno de ellos para sobrevivir. Sí, me dolió. Sí, tuve miedo. Pero el miedo no es lo mismo que la debilidad. Empecé a reconstruir, pieza por pieza frágil. Dejé de esperar que alguien me dijera que valía algo. Empecé a susurrarle a mí misma, aunque no siempre lo creyera. Cocinaba no porque me lo pidieran, sino porque elegía comer. Compraba flores no para decorar la mesa de nadie, sino para recordarme que la belleza podía existir en mi propio hogar. Por primera vez, no vivía para él, ni para mí. Yo vivía para mí. A veces, tarde en la noche, pienso en esa azotea. En las velas, el champán, como las luces de la ciudad parecían estrellas caídas a mis pies. Pienso en sus labios sobre los míos, el fuego en sus ojos, como me hacía sentir viva. Y entonces recuerdo el precio de las ilusiones. No me arrepiento del todo. Esa noche me mostró lo que me había estado perdiendo, lo que merecía. Pero también me enseñó que la pasión sin amor es solo fuego sin leña, arde con fuerza y luego se convierte en cenizas. Mi esposo sigue gritando. Sigue intentando empequeñecerse. Pero algo dentro de mí ha cambiado. Sus palabras ya no me hieren como antes. Sus amenazas ya no me encadenan. Porque ahora sé que hay un mundo más allá de su voz, más allá de sus puños. Un día me iré para siempre. Hasta entonces, llevo esa noche dentro de mí, no como una herida, sino como un recordatorio. El amor es fácil de perder. Y a veces, es imposible recuperarlo. Pero una vez que vislumbras tu propio valor, una vez que saboreas aunque sea un momento de libertad, nunca podrás olvidarlo del todo. Y esa es mi historia. La historia de cómo una noche, un error, un hombre peligroso, me cambió para siempre.